y bueno, pues insisten en que se tiene que limpiar esa zona de su grupo contrario. Esto, bueno, pues se lo pregunto porque, pues, de acuerdo con testimonios de los habitantes de esa zona, señalan que pertenecen a un grupo criminal, aunque ellos dicen que pues son gente del pueblo que cuida la región 3 veces por semana. Se lo pregunto porque, pues, hoy en la primera plana del Sol de México traemos una entrevista con la candidata opositora, donde señala que es grave la participación de la delincuencia en las elecciones y que precisamente las autoridades electorales pues no quieren darse cuenta de esto que está ocurriendo. Usted ya nos aclaró que de parte del gobierno federal pues están protegiendo ya a los candidatos, que es la parte que les corresponde, pero ¿qué opina al respecto de estos mensajes que ya el crimen organizado le está enviando directamente a usted y le dice que pues diga las cosas tal como son? Esa sería mi primera pregunta. Sí, es que pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con latinos, porque Latinos entrevista a grupos organizados. No estoy inventando nada. Hace poco entrevistó al líder del grupo organizado de la delincuencia que predomina en Chilpancingo, y pues, Latinos se dedica a eso. Sí, tienen espionaje, escuchas y todo con el propósito de perjudicarnos, porque tenemos diferencias políticas con latinos y con los que están financiando a latinos. Sí, digo, más allá que si algún medio se presta de vocero con algún grupo, ¿qué opina de estos mensajes ya directamente hacia usted de parte de grupos criminales? Supongo que pues no que es el único. Tienen todo su derecho a expresarse. Nada más que yo creo que no deja de hacer propaganda y que nosotros pues no estamos para celebrarlo, que si ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, pues que para qué se encapuchan. Según ellos es para protegerse de represalias contra ellos y contra su familia. Pues no deberían de grupos criminales contrarios. Sí, no deberían de estar metidos en organizaciones criminales. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Después de que pasó este incidente con la candidata, su gobierno no ha considerado, por ejemplo, montar una mesa de paz como lo ha hecho en otras regiones del país. Sí, en Aquililla. Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Dónde está? Sí, hay muchísimos elementos de la Guardia Nacional. No, pero me refiero a la mesa de paz. ¿Secretaría de Gobernación no hace nada para dialogar con estos grupos? Se ha buscado la forma de llegar a acuerdos. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos. Muy bien. Sí, eso es lo que hacemos. Y cuidar
a la población civil. Sí. Y no dejarnos intimidar por nadie. Deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ya todos somos mayores y no es quítate tú porque quiero yo. ¿Para qué vienes aquí si aquí mando yo? Presuntamente este grupo pertenece a un conocido cártel del Pacífico. Sí, es que antes... ¿Lo presionan a usted? No, porque no me dejo. Yo no me dejo presionar por nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Por qué se complicó todo? Porque se protegía a unos y se perseguía a otros. En el juicio de García Luna, un testigo habla, primero, que hasta se rieron en la sala, que uno que está de testigo dice que le comentó a su jefe, o su jefe le comentó a él: ¿para quién crees que trabajamos? Y que él le contestó: para García Luna. No, no te equivoques, no es así. García Luna trabaja para nosotros. Así estaba. Y los uniformaban como policías a los policías, mejor dicho, a los miembros de las bandas, les ponían uniformes para ir a atacar a las bandas contrarias. Eso no se puede permitir. Pero existía esa estrategia de decir: vamos a limpiar y vamos a entendernos con una banda. Eso no es posible hacerlo. La autoridad no puede establecer comunicación con presuntos delincuentes. ¿Coincide con la candidata opositora en que hay participación de la delincuencia en las elecciones y que las autoridades electorales no se quieren dar cuenta de esto? No coincido con ella, con todo respeto. No coincido. O sea, las autoridades electorales están haciendo su trabajo. Tan es así que los candidatos que solicitan protección a través del INE se les está dando protección. Siempre que hay una elección se utiliza lo de la violencia o lo del miedo. Siempre. Es más, aquí comenzaron con eso. Comenzaron con lo del miedo, al grado que yo llegué a decir aquí, con ese propósito,
de que no fueran a utilizarlo como estrategia, porque la verdad, son muy perversos los conservadores. No generalizo, pero hay unos que son malos de Malolandia. Y aquí llegué a decir lo que sucedía antes de la elección en Ecuador, que se enojó mucho el presidente de Ecuador, pero ni siquiera estaba yo pensando en él. En cuanto a que empezaron a usar chalecos, ya después me dijeron, es que el único que llegó con chaleco fue él. Yo ni sabía. Pero lo que yo quería dejar de manifiesto es que se utiliza la violencia, no les importa a los perversos utilizar la violencia siempre y cuando sea para sacar provecho en lo electoral, en lo político. Hay dos ejemplos. Uno de Ecuador. El que sale el presidente estaba en tercer lugar en las encuestas. Estaba abajo. Y había un candidato que estaba en segundo lugar y que tenía diferencias con quien estaba en primer lugar o con el grupo o el partido que estaba en el primer lugar. Pues resulta que el que estaba en segundo lugar, que hablaba vinculando a los que estaban en primer lugar con el narcotráfico o algo por el estilo, lo asesinan. En una situación de lo más rara y oscura, porque a los que detienen, creo que a 7, a 5 los asesinan, a los que habían participado. Ojalá y algún día tengamos toda la historia aquí para contarla. Pero ¿qué efectos políticos tiene? Que la que iba en primer lugar, con 10 puntos arriba, o un poco más, se cae. Y el que iba abajo sube. Eso fue lo que planteé, no culpé a nadie, pero sucede esta desgracia lamentable, sigue la campaña, pero continúa la guerra del miedo. Hablando de guerra Entonces, perdón, presidente. Vienen los debates y todos llegan protegidos. Y yo imaginaba que llegaron todos, pero no, después me enteré de que nada más uno llegó con protección, ¿cómo le llaman eso? Chalecos. Eso lo hace.
suele pasar y no es un asunto casual, tiene una repercusión política. Y el caso nuestro, pues es evidente, lamentable caso del asesinato del candidato Colosio. ¿Cómo asesinan al candidato Colosio? No se aclaran bien las cosas hasta la fecha. El que lo sustituye pierde el debate y sin embargo barre el partido y es el candidato en las elecciones, porque tienen efectos todos esos hechos violentos. A propósito de eso, ¿prevalece la ley en Motocintla, en Comalapa, en Frontera? Sí. Claudia, bueno, ya lo dije, pero se trata de omitir nombres. Sí. Estuvo por allá. También la candidata opositora. También la candidata opositora. Que dice que el crimen no le permitió a sus simpatizantes llegar. Ya, eso es otra cosa. Va a ser parejos. En eso no me meto. Bueno. Pero por eso le pregunto si hay paz, hay orden allá en la frontera sur de Sí, Chiapas. en los momentos más difíciles. Yo recorro todo el país. Tengo cientos de anécdotas sobre eso. Imagínense ir a Batopilas, en Chihuahua, a Urique, en Chihuahua, a Morelos, en Chihuahua, Malfuerte, a Sinaloa de Leiva, a Choy, Sin problema. a Badiraguato. Pero se porta bien A el Canela. crimen cuando usted va para allá. Se porta bien el crimen cuando usted va para allá. Pero siempre. No es ahora. Iba yo a todos los pueblos, Matamazula. Tengo el orgullo de conocer todos los pueblos de México. Y no es para presumir, pero no hay nadie que conozca todos los municipios de México. Y si encuentran a alguien que conozca todos los municipios de México, me lo presentan. Y siempre a ras de tierra. Y respetuosos todos. Y sin guardaespaldas y sin carros blindados. Es claro que pues a veces, ¿no?, se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa. O sea, hay algo que se debe saber también. Las agresiones que se dan en el país por lo general se dan entre los grupos. Afortunadamente, aunque
todas las agresiones y más las pérdidas de vidas humanas son lamentables, se respeta a los ciudadanos. Ya no hay aquello que decía Calderón, de que vamos a declarar la guerra y de una vez les informo que pueden haber daños colaterales. Afortunadamente, no hay daños colaterales. Presidente, Aunque sentimos todas las pérdidas de vidas. ya que hablamos de hombres encapuchados y armados en el país, en ciertas partes, en algunos estados, quiero preguntarle por qué no se han aprobado otras leyes como la Ley General de Seguridad Privada, que eso es lo que daría un marco, un orden a que ya no haya gente armada en ciertas partes. Recordemos que aquí ya se abordó el tema. El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada señaló que el plazo para aprobar la Ley General de Seguridad Privada se venció hace 180 días, eso fue hace 2 años. ¿Considera usted que existe alguna condición adversa o algún otro interés para que no se expida esta ley? Usted el 20 de julio del 2022 junto con la secretaria Rosa Isela Rodríguez se habían comprometido a que darían seguimiento a esta ley que ya se había discutido en el Congreso y bueno, pues no ha avanzado esta ley. ¿Qué me puede decir al respecto? Esto permitiría muchas cosas, que ya no haya haya un marco legal tanto para guaruras como para esta gente. Sí, se está analizando eso, aun cuando la responsabilidad de garantizar la paz es del Estado. Nosotros no estamos de acuerdo con las autodefensas. Eso fue un error gravísimo que costó muchas vidas. Sí, claro. Pero Entonces, hablamos de empresas legalmente constituidas y con cierta responsabilidad. Sí, y que reúnan todos los requisitos, hay todo un procedimiento para eso. Sí, pero sí se tiene que revisar. Ahora nos ayuda mucho el que existe la Guardia Nacional. Ya son 138,000 elementos de la Guardia Nacional que no existían. Lo voy a recordar. En su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40,000 elementos, pero la mitad eran operativos, 20,000. Imagínense 20,000 elementos para todo el país. Iban a un lugar donde se agravaban las cosas, y ahí estaban un tiempo y luego los pasaban para otro lugar. Nunca hicieron cuarteles, los hospedaban en campamentos, a veces en intemperie, hoteles. No les pagaban a los dueños de los hoteles. Un desastre, porque había muchísima corrupción, mucha corrupción. La Guardia es otra cosa. La Guardia tiene ya alrededor de 400 cuarteles en todo el país. 138,000 elementos formados. Pero más, cuando solo existían estos 20,000 elementos de la Policía Federal, constitucionalmente
ni el ejército ni la marina podían hacer labores de seguridad pública. Hacían labores de seguridad pública, pero violando la Constitución, porque no podían dedicarse a las labores de seguridad. Nosotros logramos que Marina y que Defensa nos ayudaran. Presidente, aquí yo sí quiero preguntarle una cosa que me queda la duda. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas están para proteger de riesgos en el exterior a el territorio nacional y también pues a zonas de seguridad, llamemos plataformas, sí, petroleras, sí. etcétera. ¿Por qué ese afán, después de que usted había dicho cuando fue candidato en no utilizar al ejército y bueno, pues ahora pues a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para pues que hagan tareas de seguridad? Primero, yo nunca dije eso. ¿Sí? Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles. No, yo dije de que había que apoyarlos en las Fuerzas Armadas por una razón muy sencilla. ¿Cómo es posible que con la experiencia que tiene el ejército, que tiene Marina, cerca de 300,000 elementos, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior? Cuando se estableció esta prohibición en la Constitución, eran otros tiempos. Nosotros veníamos de ser invadidos y lo fundamental era proteger nuestro territorio, la soberanía nacional. Pero en los últimos tiempos, ¿qué es lo que más nos afecta? La inseguridad pública. Entonces, ¿cómo es posible que hay un cuartel del ejército y en la esquina se está cometiendo un asalto y no pueden intervenir los elementos del ejército? Porque constitucionalmente lo tienen prohibido. Entonces lo que hicimos fue, vamos a sumarnos, vamos a unirnos todos y vamos a enfrentar el principal problema que tenemos, que es en materia de seguridad, la violencia. Porque el principal problema que teníamos era la corrupción. De la corrupción se derivaba el problema de la inseguridad. Entonces, para ser claros, entonces por eso hicimos la modificación a la Constitución, para que Defensa y Marina nos ayudaran, y por eso creamos la Guardia Nacional. Y también, si se trata de que nos van a invadir de un gobierno, un país extranjero, pues ¿quiénes han defendido siempre la soberanía? Los mexicanos, el pueblo. ¿Qué eran los defensores de la batalla de Puebla? Pues eran campesinos de Zacapuastla y de otros pueblos.
y voluntarios. El héroe de mi estado que expulsó a los franceses, porque yo tengo muchas cosas que presumir. En Tabasco no hubo presencia de los franceses, porque antes de Puebla, el 27 de febrero, los derrotamos, bueno, nuestros antepasados. Y el que encabezó el movimiento para la defensa de la patria era un comerciante, Gregorio Méndez Magaña. Es nuestro héroe de la época de la Reforma. Y no hubo presencia. Tabasco se mantuvo libre. Entonces, no necesariamente se defiende a la patria con militares. Todos estamos obligados a hacerlo en caso de emergencia. Pero además vivimos en tiempos de paz y sí nos importa mucho la experiencia de las Fuerzas Armadas, nos han ayudado bastante. Y por eso además estoy proponiendo en contra de mis adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, porque primero hay que militarizar, mano dura, nada de que abrazos, no balazos. Y luego, cuando propongo, a ver, para que se mantenga la disciplina y no se corrompa la Guardia Nacional como sucedió en los tiempos de Calderón con García Luna, vamos a dejar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Ah, no, están militarizando. Son, la verdad, de risa. Los tengo bien filiados, como se dice en el béisbol, de cómo, como dicen una cosa, dicen otra. Y es la hipocresía. Al final, todo termina con el hecho de que su verdadera doctrina es la hipocresía. Y no los convences con nada. Por eso mi consejo es, si vas a discutir con un conservador fanático, no pierdas tanto tiempo. Es nada más de decirle, sigue tu camino, ahí la llevas, vas muy bien. Si se trata de un joven, es otra cosa. A ese sí, dedícale tiempo. Si se trata de la gente humilde, dedícale tiempo. Pero estos aviondos ya no, ya es muy difícil. El otro día me platicaba una señora que en el 2006, creo, cuando empezaron con la campaña de que nadie iba a poder tener más que 2 hijos
Bueno, lo acaba de decir la esposa, con todo respeto, de Felipe Calderón. Es increíble. Acaba de decir, a ver si lo pones, ya vienen ahora a quitarnos, a robarnos nuestras pensiones, pero después nos van a venir a robar nuestras casas. Y creo que dice así algo de que después nos van a robar a nuestros hijos. Pero esto es de hace unos días. Pero lo que me recordaba mi amiga era del 2006, que estaba en la campaña a todo lo que daba, que nadie iba a poder tener más que una casa, que no se iba a poder tener más de 2 hijos, que se iban a cerrar los templos. Entonces, que increíblemente una gente buena, católica, como ella, que iban a la misma iglesia, llegó un día espantada porque le habían dicho, no sé si en la iglesia o en algún lugar, de que le iban a quitar a los hijos porque iban a distribuirlos en distintas casas, que el que tenía 4 hijos nada más iba a quedar con 2 y los otros 2 se los iban a entregar a quien no tuviese hijos para que los mantuviera. Y que llega la señora, pero de muy buena fe, y le dice: Raquel, amigas pues, de toda la vida, yo te quiero pedir que tú te hagas cargo de mis hijos, porque yo a ti te conozco y te tengo confianza. ¿Pero por qué me dices eso? No, es que me están diciendo que me van a quitar a mis hijos, y si yo te los entrego a ti, voy a estar muy contenta, muy satisfecha porque te conozco. No quiero que se los lleven a otro lado. Pero estoy hablando de una gente desinformada o fanática de mala fe, conservadora, o una familia humilde. No. Hablando de clase media. Entonces, sí, pues se tiene que tener paciencia, ir aclarando. Y mucha gente sí se da cuenta de que los manipulan, otros no. En cambio, los jóvenes es como un libro en blanco. Tiene una mentalidad distinta, pero existe todo esto. Me refiero a los militares. Además, no lo olvidemos, los soldados son pueblo uniformado. El ejército mexicano es un ejército surgido de un movimiento social, de un movimiento revolucionario. Los marinos igual.
Y ahora también para información, y no a partir de que llegamos nosotros, sino desde antes, nada más que con nosotros se ha reforzado más, en todas las escuelas militares se trata el tema de los derechos humanos, de no abusar con el uso de la fuerza. O sea, es una formación distinta y hay que irlo aclarando. Yo estoy muy contento, muy satisfecho con el apoyo que he recibido de las Fuerzas Armadas. Presidente, hablando de las instituciones, coincide con los dichos de la Fiscalía General de la República en torno a que México es campeón en producción de fentanilo. Le pongo en contexto que, bueno, pues Felipe de Jesús Gallo, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en una convención internacional sobre combate a las drogas, dijo que México era campeón en producción de fentanilo y que esta actividad, bueno, pues había enriquecido a los cárteles de la droga en México. ¿Qué me podría decir al respecto? Eso lo tiene que resolver la Fiscalía. Primero hay que ver si dijo eso. Sí lo dijo, presidente. No, pero hay que volvérselo a preguntar. Porque salió en 8 columnas en el Reforma. No, salió en la agencia internacional AP. Por eso. Digo, que lo hayan retomado otros medios. Sí, pero 8 columnas en Reforma. Hay que ver sobre eso. Ellos tienen desde hace algún tiempo una investigación sobre precursores químicos que están haciendo de manera coordinada con Marina y con otras instituciones. Pero a mí me gustaría que la Fiscalía precisara sobre esto, porque es muy alarmista. Sí, hay un hecho, lo hemos planteado aquí, estamos llevando a cabo todo un control del ingreso de precursores químicos y estamos destruyendo como nunca laboratorios de precursores químicos. Pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo, sí hay una gran diferencia. Que eso es lo único que quiero que precise la Fiscalía. Eso es lo único. Para que ellos nos digan la realidad. A lo mejor hoy o mañana la Fiscalía informa sobre esto. Y en libertad, ¿eh? En libertad. No tenemos nosotros ninguna preocupación si es que eso que han informado es real. Y no tenemos preocupación porque todos los días estamos trabajando.